Guillermo Gortázar, que hoy nos acompaña en Periodista Digital, fue diputado del PP de 1993 a 2001 durante 3 legislaturas y ha ocupado diversos cargos de importancia en esa formación, como los de secretario de Formación y también secretario de Análisis y Documentación. Antes fue lo que se conoce como un fontanero de Génova y formó parte del equipo que ayudó a Aznar en su camino hacia la Moncloa. En enero de este año publicó en El Mundo un artículo titulado La encrucijada del PP, en el que se mostró muy crítico con la actual marcha de dicho partido y con Mariano Rajoy. Y de su partido, así como del gobierno, vamos a hablar con él. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, don Guillermo, comentábamos que usted conoce bien el Partido Popular y escribió este artículo. En dicho artículo usted sostiene que Rajoy tiene un problema de legitimidad y de origen. Un problema de legitimidad, de origen y de ejercicio. Explique esta afirmación tan contundente. Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que mi excurso periodístico forma parte de una preocupación sobre la calidad de las instituciones, la calidad de la democracia interna de los partidos, la calidad de lo que es la división de poderes, la calidad de lo que es, en fin, todo el entramado institucional español, que es muy importante, ¿no? Yo creo que esa es la principal preocupación. Por otro lado, yo cuando escribí ese artículo y decía esas cosas que aparentemente son tan gruesas, lo que venía un poco a referirme es que el procedimiento habitual ya en el PP de nombramiento de los altos cargos desde arriba, de una manera de cooptación, un poco en la tradición que recomendaba o aconsejaba Fernández de la Mora, por un lado a mí me parece que no son plenamente democráticos, por otro lado generan desmovilización entre la militancia y desde luego desapego entre el electorado. A mí me parece que fue un error por parte del presidente Aznar toda su estrategia del cuaderno azul, decir que tenía el nombre del presidente del gobierno en el cuaderno azul. Los electores españoles en el año 4 lo dijeron que no estaba en el cuaderno azul el nombre del próximo presidente. Y esa tradición de nombrar a dedo a que va a ser tu sucesor, que por cierto ahora mismo en Murcia se ha producido hace poco en el País Vasco, anteriormente en Andalucía. Yo creo que es una mala práctica y que es derivada de una interpretación digamos, espuria de lo que es la ley de partidos políticos en España, que dice que los partidos tienen que ser democráticos. Entonces esto se interpreta sobre la base de una especie de sucesión visigótica en la que un rey nombra a otro rey y luego se somete a referéndum con una sola candidatura ante el Congreso. Yo creo que realmente ese procedimiento no es el procedimiento que debiera funcionar en el futuro y yo desde luego, junto con otros militantes que ya han hecho intentos en anteriores congresos, desde luego intentaré modificar estatutariamente en fin, lo que es el entramado electoral interno del partido para mejorar su calidad y su democracia interna. Y me parece que es un acto de lealtad y me parece que es un acto positivo que debe ponerse sobre la mesa, porque la experiencia está demostrando que tanto elegir los números unos, como está pasando ahora con el número uno de las europeas, como los números unos de las regiones y las provincias desde arriba, no es democrático, no es operativo, no moviliza a los militantes, no genera igualdad de oportunidades. En consecuencia es hasta en ciertos sentidos hasta ilegal, porque si hablamos de que los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático, eso no es democrático. O sea, este funcionamiento que usted describe, salvando a las distancias, porque no vamos a comparar un partido de un país democrático como el Partido Popular con el PQs, pero sí recuerda el funcionamiento que llamaban el centralismo democrático, donde desde arriba se iba designando hacia abajo en cascada y el partido se limitaba a aplaudir lo que decidía el gran líder. Bueno, yo creo que lo dice usted con gran precisión, porque efectivamente es una cosa de ese tipo y además es que desaparece la capacidad de debate interno. La gente nombrada por sus respectivos jefes son colaboradores más o menos leales de ese jefe, pero no se les ocurre musitar una crítica o un elemento, digamos, de diferenciación. Aquí tengo un artículo de un profesor de la Carlos III, me parece que es la Universidad de Carlos III. Sí, exacto, se llama José Antonio Gómez Yáñez, en El País, lo publicó hace un par de meses y decía: ¿por qué en España no dimite nadie? Y venía a decir lo siguiente, que está muy en línea con las cosas que yo estoy escribiendo recientemente. Decía así este profesor: la ley de partidos, que no regula su actividad interna ni establece controles sobre sus directivas ni su financiación, el resultado es que las cúpulas partidarias dominan
la política al controlar las carreras de los políticos de sus partidos, decidiendo la composición de las listas electorales y de sus órganos internos, y han bloqueado los mecanismos de control y exigencia de responsabilidades. Es decir, para hacernos una idea, yo no sé muy bien cómo funciona el PSOE, pero desde luego el PP, el Comité Ejecutivo del PP, que está entre 60 y 80 miembros, todos ellos han sido nombrados por Rajoy, anteriormente los nombraba Aznar. No es una cuestión personal, es una cuestión estatutaria, es una cuestión de cultura de partido, ¿no? Y en consecuencia, ese órgano no es un órgano de control, es un órgano de transmisión, y los comités ejecutivos, en donde yo he estado 11 años, la mayor parte de las veces son instrumentos de propaganda, no de debate y de control. Es decir, el comité ejecutivo debiera ser, como dicen los estatutos del PP, un instrumento de comprobar que se ponen en práctica las políticas del Partido Popular, se controla a los que lo ejecutan, que es el comité de dirección, y se cumplen las líneas directrices del Congreso, ¿no? Pero esto no es así, es decir, se usan los comités ejecutivos simplemente como para lanzar consignas, dar una sensación de unidad, y allí muy poca gente opina, y si opina es para decir lo bien que se ha hecho todo. Y bueno, dentro de todo eso que vemos, ¿usted optaría claramente por un modelo de primarias dentro de los partidos? 100%. Yo escribí un artículo hace ya tiempo en el ABC que se llamaba Del cuaderno azul a las primarias. Para mí me parece que las primarias es una palabra que en el PP causa una cierta inquietud, porque siempre se pone como ejemplo las dificultades que generan el PSOE en los procesos de primarias. Hay primarias y primarias. Las primarias que se han hecho en Andalucía por parte del PSOE han sido un amaño, ha sido una burla, ¿no?, a los militantes de Andalucía, pero en fin, están todos tan contentos que allá ellos, ¿no? Sí, bueno, también una vez más vemos el modelo un poco de, salvando una vez más la distancia, de Corea del Norte, donde se presenta un único candidato, o de Cuba, que se conoce bien, que se presenta un único candidato, y todos votan que sí. Exacto, esas votaciones a la búlgara son totalmente inútiles, es decir, son de adhesión obligada, ¿no? Entonces, realmente a mí me parece que incluso no solamente para los cargos de responsabilidad en el Partido Popular, sino para los números unos de cada provincia, los números unos de las europeas. Eso es una cosa que se hace en Alemania, que se hace en Francia, que se hace en Inglaterra con toda normalidad y con toda tranquilidad. Es que a nadie se le ocurriría que el candidato de las europeas cuya cuota corresponde a Baviera lo nombre Merkel. Es que se le echan encima. Es decir, lo hacen los militantes de Baviera, eligen la cuota que les corresponda, que serán 2 o 3 eurodiputados, los eligen, y los 3 primeros son los que van, y van tan orgullosos y están representando a su militancia y a su electorado. Pero aquí no, aquí el señor que vaya de número 1, elegido por el dedo divino según Esperanza Aguirre, que será en esos momentos el señor Rajoy, pues respondan de Rajoy, nada más. Pero bueno, llama la atención porque vemos como 2 militantes que se han ido para fundar otro partido, para sumarse a él, en uno de los casos, como Vidal Quadras, ni más ni menos, vicepresidente del Parlamento Europeo, o Santiago Abascal, piden primarias y llevan mucho tiempo pidiendo primarias antes de abandonar el Partido Popular. Vemos como todo un ex consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, lleva tiempo pidiendo primarias. Vemos como muchísimos... de Luna también, por ejemplo. Sí, y vemos como muchísimos afiliados del PP en redes sociales se han organizado pidiendo primarias. Y sin embargo, la dirección, oídos sordos. ¿Cree usted que va a mantener los oídos sordos siempre? Yo creo que no. Yo la esperanza que tengo es que en un plazo breve, relativamente breve, eso pueda arreglarse de una manera razonable y que se establezca un sistema de primarias. Lo que ocurre es que la derecha española tiene tiene también su explicación, ¿no? Sale de un trauma muy fuerte de lo que fue la descomposición de UCD. Y entonces se montó el Partido de Alianza Popular y luego el Partido Popular sobre la base de esa experiencia y pensando que haría falta una centralización extraordinaria. Yo colaboré en esa centralización desde el año 90 al año 96 porque pensábamos muchos que ganar las elecciones a un PSOE tan fuerte que venía de varias mayorías absolutas, pues requería un partido prácticamente de centralismo democrático, como usted señala, ¿no? Pero la sorpresa mía fue que a partir del año 96 dejó de reducir la tensión de disciplinaria interna, se incrementó todavía más. Es decir, hemos ido de un modelo muy centralizado y muy de control desde arriba a un modelo todavía mucho más asfixiante, que es el que existe en estos momentos. Ha puesto usted 2 ejemplos muy notables. Yo estoy convencido de que el señor Abascal, que me parece una persona muy respetable y un gran valor del Partido Popular,
Yo creo que se fue porque cuando dimitió Basagoiti pidió un congreso, un congreso asambleario, un congreso un proceso de primarias, no lo dieron y dijo, bueno, pues entonces para que elijan a otra persona desde arriba, pues esto no es el modelo de partido que yo quiero, ¿no? Y el señor Vidal Quadras igualmente, si lo hubieran hecho, lo hubieran recibido adecuadamente, le hubieran dado, digamos, unas vías de confrontación, de debate, de desarrollo político, pues a lo mejor tampoco habría surgido un fenómeno como Vox con estas dos personas, ¿no? Yo creo que es un error terrible por parte de la dirección del partido cerrarse en banda a las posibilidades y a las necesidades de democratización interna. Yo he pedido en el artículo que usted cita y en otro que he publicado recientemente, que se llama Los 12 mandamientos de los políticos españoles, no sé si lo conoce usted, pero se lo voy a pasar, porque tiene un elemento de humor. y en ese, yo pido abiertamente una reforma de la ley de partidos políticos en el sentido democratizador. Pero yo comprendo que esto puede ser difícil, complicado, es una ley orgánica, etcétera. La hizo en el año 2002 José María Aznar, el presidente Aznar. Es muy insuficiente, pero incluso sin cambiar esa ley, solamente por la vía estatutaria se podría mejorar muchísimo la dinámica interna de los partidos. Y a mí me parece que eso es un elemento clave para recuperar el aprecio de la ciudadanía hacia los políticos en general y hacia el Partido Popular en particular. Porque un partido que parece que aquello es un cuartel, que nadie protesta, que no hay elementos de control, que se podían haber evitado si hubiera habido elementos de control, casos y temas como Gürtel o el caso Bárcenas, etcétera, pues eso al final pasa su factura y pasa sus dificultades. La prueba está en que estamos en una mayoría absoluta y con un partido importantísimo como es el Partido Popular, y sin embargo están con temores de perder en 2 años una mayoría absoluta que se tenía hace 2 años, ¿no? ¿Usted cree que que el escenario de que el PP pierda unas elecciones, a las europeas o después las generales, es un escenario que tiene piso de realidad? Yo no tengo información más allá que la que da la prensa, pero los sondeos sugieren que la horquilla entre el PP-PSOE está un punto arriba, un punto abajo, cualquiera de los dos. Que la participación va a ser muy baja. Es decir, hay una situación de desapego de la ciudadanía hacia la política en general y los partidos en particular, y los dos más desgastados, sin duda alguna, son los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos tradicionales que ahora el mismo señor Zapatero está intentando ver si puede haber una vía de gran coalición en el futuro, ¿no? Pero yo creo que la gran coalición, si se hace por los problemas de los españoles, me parece fantástico. Ahora, si la gran coalición se hace para salvar las estructuras actuales de los partidos y el statu quo, me parecerá que es una mala idea. Pues mire, le voy a comentar, hablamos esta mañana además con el redactor jefe de Previsa Digital, con Luis Valcarce, que nos ha llamado poderosamente la atención que, bueno, el Partido Popular ha dicho que sería una frivolidad pedir la dimisión de Magdalena Álvarez, una exministra y exconsejera andaluza, que ha sido señalada por la juez como la posible autora intelectual, la creadora de la red corrupta de los SER en Andalucía. Y claro, decimos, a lo mejor es el camino hacia la gran coalición. ¿Cómo se explica, si no, que el PP, ante un caso tan gordo, diga, no, que dimita el cargo que tiene ahora en Europa es una frivolidad? Oiga, ¿cómo se explica esto? Yo no lo comparto, vamos. Yo no sabía que había dicho eso el PP, no sé quién ha sido el PP que ha dicho eso. Ahora mismo no puede decir nombre, pero vamos. Pero vamos, a mí me parece que la señora Álvarez y en general los políticos que tienen en marcha procesos, digamos, de corrupción, debieran dimitir inmediatamente. Hay que ver el caso del presidente de Alemania, que por un asunto de 200 o 400 euros, aunque luego los tribunales le han declarado inocente, pues inmediatamente dimitió. En Alemania no hay un solo político aforado. En España hay 10.000. Esto es una situación que no tiene ni pies ni cabeza. Hombre, podríamos tener 10, 12 o incluso la mitad, pero es que 10.000 es una burrada. Entonces hay una sensación por parte de la ciudadanía de que los políticos son inmunes, son impunes, no tienen castigo, digamos, judicial, y esa situación es francamente negativa, porque lo que produce es un desapego terrible de la ciudadanía hacia la política en general y a los partidos en particular. Yo creo que lo normal es exigir una dimisión, porque claro, yo no soy un alto cargo bancario que tiene una fianza de 30 millones en su país por un delito de malversación de fondos o de una legislación que ha favorecido o ha provocado ese tipo de actitudes. La verdad es que lo propio sería exigir una dimisión. No entiendo cómo no se hace, ¿no? Y una vez dicho esto, también creo que
que hay que aplicarse el cuento a los propios, es decir, que todos los casos que haya en España de uno u otro partido deberían pasar por la dimisión inmediatamente y además perderle la condición de aforado, porque es que la condición de aforado es una figura un poco del siglo XIX, con una época que había golpes de Estado, con una situación muy de gran inestabilidad, etcétera. Pero ahora no es el caso, es decir, ahora en Francia no, el aforamiento es limitadísimo para 10 o 12 personas, en Inglaterra prácticamente igual para lo que es las altas magistraturas del Estado, pero los 10.000 aforados españoles no tienen ni pies de cabeza. Y desde luego harían bien los políticos nuevos o las propuestas que se pueden hacer nuevas dentro del Partido Popular de hacer una renuncia voluntaria del aforamiento. Yo creo que hay dos cosas que podrían dignificar la política en España. Una es renunciar a la financiación de los partidos políticos. Se acaba de aprobar 52 millones en estos momentos para los partidos políticos. Mire usted, el Partido Popular tiene aparentemente, o según dicen, 800 y 1 millón de afiliados. Bueno, nada que paguen 10 euros cada uno al mes. Estamos hablando de 8 millones de euros, que al año son la friolera de casi 100 millones de euros, es decir, mucho más de lo que recibe ahora del Estado. Entonces, si solamente con las cuotas podrían pagarse las campañas, el mantenimiento de las estructuras, es decir, realmente no hace falta. En Italia, recientemente el gobierno anterior, no este nuevo que ha entrado, que todavía es mucho más reformista, sacó una ley que decía que en 2 años iban a eliminar por completo las subvenciones a los partidos políticos. Los italianos recibieron esa noticia con gran alborozo, aunque sean 100 o 200 millones de euros, que tampoco aparentemente, pero es solamente la sensación de decir, oiga, que el partido político es una cosa que han montado ustedes, como si yo monto un club de tenis y digo que me lo pague el vecino. Mira, si lo ha montado usted, Y luego en Alemania, por ejemplo, los sindicatos tampoco reciben un solo euro del contribuyente. Es decir, yo creo que la propuesta más clara que habría que hacer en los próximos años en España es eliminar las subvenciones públicas a partidos y sindicatos, y que desde luego los políticos renuncien, con la salvedad del gobierno, de las altas magistraturas del Estado, que pueden ser 20 personas, al aforamiento. Eso daría una sensación de que este país avanza poco a poco en la buena dirección. No hay que intentar hacer grandes transformaciones constitucionales ni de grandes leyes, sí, son cosas muy elementales y muy sencillas. Pues fíjate que no solo la financiación que me dice usted, que yo tengo que decirle que comparto, sin embargo vemos que hay políticos y periodistas muy conocidos que lo que están pidiendo es que se acabe con la financiación privada y que sea todo vía pública. Bueno, en eso está totalmente equivocado. Esa no es la tendencia de la financiación de los partidos políticos. Tienen que financiarse, por un lado, por las cuotas de los afiliados, y el que no quiera pagarla, que se vaya del partido, porque reporta ciertos beneficios o puede tener un cargo público de los partidos, y luego por donaciones no finalistas, pero que sean públicas. En Estados Unidos, en Francia, en todos los lugares, en Inglaterra están perfectamente reguladas. Lo único que pasa es que una gran empresa no puede dar dinero a los partidos y luego ir con el que haya ganado a hacer un concurso. Tiene que ser primero de tipo personal, de tipo limitado, de tipo público y no vinculado a contratas posteriores. Pero en todo el mundo civilizado, en el mundo moderno, las donaciones están perfectamente admitidas y reguladas. Lo que no se hace es al pobre contribuyente de Bollullos o de cualquier aldea de España hacerle pagar el partido político que no tiene por qué pagar al Partido Comunista ni al Partido Popular. Vamos, es una cosa absurda. Y bueno, le quería... Aquí al final el tema mediático siempre nos interesa mucho. Y le quería hacer una pregunta relacionada, sin salir del Partido Popular, pero muchos dan por hecho que quien está detrás de la caída y del cambio de director en La Vanguardia, en el mundo y en el país, estamos hablando de 3 de los 5 grandes medios españoles, es Mariano Rajoy. ¿Usted comparte esa visión? Y si cree que es Mariano Rajoy el que ha presionado para que estos 3 directores quedan incómodos y sean sustituidos por otros no tan incómodos para él, ¿qué le parece si esto es así? Hombre, no lo puedo decir porque no tengo información como para llegar a esa conclusión, ¿no? Lo que sí noto yo en la prensa de Madrid, yo he sido diputado por Barcelona en estas cosas absurdas de la ley electoral española, que un señor de Madrid vaya por Barcelona, pero bueno, yo fui 3 legislaturas número 3 por Barcelona. Es que allí la prensa era una prensa absolutamente sometida a los poderes fácticos. ¿Aquí en Madrid? En Barcelona. Sí. Era una cosa llamativa. A mí me llamaba mucha atención porque en Madrid había un periódico progubernamental, un periódico más o menos independiente, el otro era contrario, y en fin, uno se leía 2 o 3 periódicos y se enteraba de lo que pasaba. Bueno, en Barcelona no había forma, porque toda la prensa era una prensa en la que lo políticamente correcto era alabar todas las iniciativas del gobierno de la Generalitat y del partido principal de la oposición que
que era relativamente moderado en todos los planteamientos de crítica que pudiera hacer al gobierno. Siempre eran adjetivos, no sustantivos, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de prensa yo creo que está un poco llegando a Madrid. Yo la verdad es que veo una prensa tremendamente halagadora de las iniciativas del gobierno. Hay poquísima crítica de fondo de lo que es la política que puede ser criticable. Por ejemplo, en relación a Cuba, el giro que ha dado este gobierno es espectacular. Es decir, de pasar a apoyar a la disidencia, pasar a apoyar a la oficial. Si quiere, luego hablamos de eso, que más se quiere preguntar. Y es una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Y realmente, cuando uno ve la prensa en Madrid últimamente, es con la excepción un poco del Mundo, que mantiene un nivel, digamos, relativamente crítico con el gobierno en lo que son las cuestiones formales y criticables que tiene todo gobierno, que además es una cosa absolutamente normal y natural. Pues sin embargo el resto de los periódicos son todo parabienes y son todo elogios. A mí me recuerda un poco la prensa de Cataluña en los años 90. ¿Incluye al país entre los...? Pues yo creo que el país ha bajado sustancialmente su nivel de consideración crítica del gobierno, pero vamos, de una manera muy notable. ¿Sí? Yo no sé si es debido a lo que usted ha señalado, pero desde luego lo que uno observa desde fuera, si se aproxima a la prensa, es un nivel de complacencia inquietante, porque demuestra una hegemonía político, social, económica por parte de los poderes establecidos muy inquietantes. Le quería preguntar, es un tema que ya ha salido, pero bueno, vemos cuánto ha tardado Rajoy, queramos o no, es el sistema, no digamos que está bien, pero es el sistema en decidir el nuevo liderazgo del Partido Popular Andaluz. Vemos que sigue retrasando la decisión de quién va a ser, o la decisión, o hacer pública la decisión, no sabemos, de quién va a liderar las listas al Parlamento Europeo. ¿Esto es el muy repetido y manido manejo magistral de los tiempos o es otra cosa? Bueno, yo creo que hay un mundo de la realidad y un mundo de la comunicación y de la ficción, ¿no? Y de la fantasía también. Es decir, todas estas cosas así súper calculadas y tal, muchas veces lo que hay detrás de eso son cosas que no conocemos y que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos el nivel de entusiasmo que puede tener un exministro o X personalidad del PP por ser número uno en unas elecciones que previsiblemente van a ser negativas. Se va a pasar de 24 diputados a, no sé, 15, 16, 17, en fin, se va a tener un resultado francamente bajo en relación a las anteriores europeas, ¿no? En consecuencia, el nivel de entusiasmo por ser el número uno no creo que sea muy elevado en el Partido Popular. Dicho eso, bueno, siempre hay egos que les gusta a la gente salir en las fotos y tal, y sin duda se encontrará un número uno que será de gran calidad, porque el PP tiene muy buenos militantes y muy buenos dirigentes, pero yo no creo que los tiempos sean del señor presidente sean unos tiempos muy hábiles. Más bien me parece que son todo lo contrario, son muy torpes, tarda mucho en reaccionar, se le acumulan los problemas, explotan los problemas, en vez de tomar las iniciativas adecuadas en el momento adecuado las deja pasar, y los problemas, si no se afrontan, se convierten en más graves. Donde tengas un problema, vete a por el problema y resuélvelo, porque si no va a ser peor después, ¿no? Eso es una máxima elemental de una empresa, de un partido o de una familia, vamos. Usted ya ha hablado antes del Partido Popular del País Vasco. Ha hablado de la elección de Quiroga como presidenta. Ahora recientemente han elegido una nueva secretaria general en un proceso también un poco extraño. Bueno, ¿qué opinión le merece la deriva en los últimos años? Y no solo en los últimos meses, también me interesa las últimas semanas, pero también en general los últimos años del Partido Popular Vasco. ¿Ustedes de los que creen que han traicionado lo que fue su formación en el País Vasco siempre, o es de los que creen que lo están haciendo maravillosamente bien? Bueno, yo, aunque soy de San Sebastián, la verdad es que estoy muy alejado de la política del País Vasco, y no la he seguido muy adecuadamente. A mí la señora Quiroga me parece una magnífica persona, desde luego da una imagen magnífica, y lamento mucho las dificultades que ha tenido. Yo creo que ella debió, cuando le sugirieron ser presidenta, debió haber pedido inmediatamente un congreso competitivo o unas primarias competitivas. Y no habría tenido... Pero en fin, fue eso de los tiempos. Más adelante ha tenido un follón. Entonces, si ella en ese momento, cuando dimitió Basagoiti, acepta el reto y dice, muy bien, bueno, voy a ser candidata de un congreso abierto, que se presente el señor Abascal, que se presente quien quiera, que gano yo, pues haré mi equipo y hacemos una cosa de integración, como hizo el señor Bouza en las Baleares. Hubo dos listas, una asamblea abierta de todos los militantes, se le eligió al actual presidente y este incorporó a la otra parte
y bueno, ahí hay, digamos, un partido muy consistente y muy bien articulado, ¿no? La prueba está que ha hecho frente a unas grandes dificultades con las huelgas de enseñanza y todo eso, y es un tipo reconocido en toda España, ¿no? Y yo creo que en el País Vasco debiera haber hecho lo mismo esta señora, pero yo creo que se equivocó tanto la dirección de Génova como ella en no dar ese paso en ese momento dado. No sé por qué no quieren un congreso competitivo. El congreso competitivo da la sensación a la ciudadanía de que efectivamente hay posiciones y además que se expresen las posiciones políticas. ¿Dice usted que hay cambios de políticas? Bueno, pues en un congreso competitivo hay una política que se ofrece por un lado y otra que se ofrece por otro, se expresan, porque una de las cosas que tiene la política española es que todo es el fulanismo, es decir, es que este quiere esto, el otro quiere lo otro, este ocupa el poder por aquí, estar y acaparar, como decía un amigo mío, en la política es estar y acaparar, ¿no? Pero bueno, antes por lo menos las luchas que había en los monasterios medievales se revestían de cristología. Uno decía que si Cristo era Dios y uno, o solamente era uno y tal, y había unas peleas por ser el ecónomo, por manejar la abadía de una manera intensiva, pero se revestían de debate. Es que aquí no, aquí las luchas son personales, se eliminan las luchas personales y no hay manifestación de posiciones políticas. A mí me gustaría saber cuál es la posición política del señor Bonilla allí, si había otra línea política, si el señor Quiroga representa una política, como dice usted, y había otra política que se ha quedado relegada. Pero ¿por qué hay miedo a la política si somos políticos? Y luego tenemos el espectáculo, digamos, de que realmente del PP muy poca gente sale a hacer una defensa de sus posiciones porque están todos temerosos de lo que digan o lo que puedan interpretar, o si van a ir en las listas o no van a ir en las listas. Y entonces tenemos portavoces espurios del PP por parte de portavoces que no son militantes del PP. Por ejemplo, yo en ese artículo que usted ha citado llamaba la atención de un director de prensa de Madrid que parece el portavoz oficial del PP, que va a todas estas y es el que defiende al PP, que es una cosa insólita en Europa. No pasa en ningún país de Europa que un director de un medio nacional importante sea el portavoz y el defensor de las políticas del PP. Sí, bueno, pues esto ¿te voy a decir el nombre? Bueno, sí, el señor Maruenda, vamos, el señor Maruenda, además a quien conozco yo desde el año 93 de Barcelona y con quien el otro día estuve en una comida, me lo encontré en un restaurante que yo frecuento, ¿no? Y tengo con él buena relación, pero me parece que es una cosa insólita, vamos. Y bueno, volviendo a la política del PP, ¿qué le parece del gobierno de Mariano Rajoy? La política que está siguiendo hacia las víctimas del terrorismo, también hacia los satélites políticos de ETA, todo lo que es el mundo del terrorismo y de ETA, tanto víctimas como victimarios. ¿Qué le parece? Hombre, yo un poco desde fuera, la verdad es que creo que se han hecho mal las cosas con las víctimas. La prueba está en el nacimiento de Vox y cómo ha recogido parte de ese descontento. Yo creo que todo el tema de la sentencia de Estrasburgo fue muy mal enfocada y muy mal tratada. Yo me he preguntado, bueno, yo en el Reino Unido imagino que Estrasburgo le dice a los ingleses que tienen que liberar a unos criminales que han asesinado a 20 o 30, y la carcajada de David Cameron en Londres todavía la estamos escuchando, vamos. Esa cosa, la soberanía, uno puede tener una soberanía limitada en cuestión de gasto, porque se acepta como parte de formar parte de un club, pero en los temas judiciales en los que ha habido vidas por medio, la verdad es que sin tener un elemento compulsivo, porque eso es una sentencia que no es 100% obligatoria, se puede dilatar, se puede reclamar, se puede hacer mil cosas, se puede... Y sobre todo tendría que haberse hecho cosas mucho antes. Pero bueno, yo daba un poco la sensación de que eso se fue dejando y al final pues se aceptó a unas velocidades inauditas y ha provocado mucho desgarro, ¿no? Y cambiando de comunidad autónoma, usted ha sido diputado, hemos dicho, por Barcelona muchos años, así que conoce bien y ya nos ha hablado de esa comunidad. Vemos que el PP en Cataluña pues pinta mal las cosas. No son muy halagüeñas las encuestas para Alicia Sánchez Camacho y su gente. ¿Qué debería cambiar en el PPC? Bueno, vamos a ver, yo creo que en el PPC se cometió un error en el 96, sacando de allí a Alejo Vidal Quadras, porque si el precio de la mayoría gubernamental era ese, se podía haber hecho una retirada táctica del señor Vidal Quadras durante 4 años, luego había mayoría absoluta y podía haber vuelto perfectamente. Se le podía haber tratado de otra manera. Yo no veo por qué formalmente se maltrató a un tipo que había estado allí
como se manda el Imperio Romano al Limex, a un general, y cuando lo retira por una conveniencia diplomática, en vez de darle un premio, le dan una patada en el trasero, ¿no? O sea, que realmente, formalmente, aquello se hizo fatal, y políticamente también. Entonces, allí, toda la progresión que inició tan notable Alejo Vidal Quadras, pues se estancó, se estabilizó, no ha ido a más. Prácticamente tenemos ahora en las situaciones de mejores resultados del PP los mismos resultados que había en la época de Vidal Quadras, y parece un partido con una vocación un poco jibarizada, un poco de no pasar del 5%, del 6%. Sin embargo, el nivel de apoyo y la capacidad y las posibilidades de apoyo de otra opción no nacionalista en Cataluña es evidente. La prueba es el crecimiento de Ciudadanos. Ciudadanos ha crecido porque el PP no ha recogido ese voto. Y el gran fallo del PP es Ciudadanos. Ciudadanos también tiene digamos, todo ese pasado, recoge todo ese pasado del Partido Andalucista, que llegó a tener, no sé si 10 o 15 diputados en Cataluña, ¿no? Ese voto del Partido Andalucista, que fue tan importante en los años 80, lo ha ido recogiendo poco a poco el PSC, pero no es un voto de adhesión, porque claro, el PSC, como se haga nacionalista, lo pierde con gran facilidad, ¿no? Y yo creo que Ciudadanos ha crecido por lo mal que lo ha hecho el PP en Cataluña. Lo ha hecho muy mal, lo sigue haciendo muy mal, y no, yo creo que tener dos personas de lujo como ha tenido ahí, con Alejo Vidal Quadras y con el señor Piqué, haberlos eliminado y colocar a personas de una categoría política claramente inferior, me parece un error mayúsculo. Y bueno, vamos a ver cómo se sale de la que tenemos, ¿no? Pero realmente el PP está aparentemente en Cataluña en una posición pues muy testimonial, como estaba en el principio de los años 90, ¿no? ¿Y el señor Rajoy está respondiendo de forma adecuada al reto independentista, al órdago lanzado por Artur Mas y por Oriol Junqueras? Bueno, yo creo que ahí los tiempos también, yo creo que está dejando pasar el tiempo, a ver si se pudre y se arregla, pero yo creo que esto lo que pasa es que desde el principio hay una cosa que en política es muy importante, es que hay que decir desde el principio que hay una línea roja que no se puede pasar, y que esa línea roja no hace falta decirla hace 2 o 3 días o hace una semana, habría que haberla dicho desde el año 4, desde el año 11 o del año 12, cuando ganó las elecciones, a finales del 11. Y mire usted, no vayan por ahí porque es que no pase inútil. Decir, ni lo voy a recibir ni lo voy a dejar recibir. Yo no puedo recibirle para hablar de una cosa que es imposible. O sea, vamos a hablar de otra cosa, pero eso no. Entonces, se va dejando, se va poniendo caras y llevándose bien con ellos, y yo creo que hay que llevarse bien en lo que es la financiación, en lo que son los acuerdos, en lo que es la gobernanza, lo que es los problemas de los catalanes, pero clarificarles que eso es un camino que no tiene pase, es decir, que hay una línea roja, es que hay que saber que hay cosas que no se pueden pasar, y esa es una de ellas en las que no había que entrar ni a debatir, vamos. Bueno, quería preguntar, ya han surgido 2 nombres de partidos pequeños, Vox por una parte y por otra Ciudadanos. ¿A cuál de ellos debe tener más miedo Mariano Rajoy y el conjunto del Partido Popular? O tal vez a que tiene que tener más miedo su UPyD. ¿A cuál de los 3? No lo sé, vamos, yo la verdad es que soy militante del PP, estoy muy orgulloso de ello. Haré todo lo posible porque ese partido mejore y recupere la posición. Yo creo que un partido de centro-derecha liberal fuerte y grande en España es muy importante, y que los militantes que tienen un poco el planteamiento que tengo yo, que son muchos, debemos hacer un esfuerzo por mejorar las cosas dentro del PP. También es cierto que el empuje externo puede ser positivo para el PP, es decir, si realmente esas opciones que usted ha citado tienen un resultado, hará pensar a los dirigentes del PP y a los militantes del PP que hay que cambiar para mejorar. Entonces, yo respeto muchísimo al señor Vidal Quadras, con quien tengo una magnífica relación desde el año 90, que le conocí en el Congreso de Sevilla. Al señor Abascal no lo conozco prácticamente nada, porque es una generación muy posterior a cuando yo estaba en el partido. Y desde luego UPyD, el otro día estuve en su conferencia del siglo XXI y me causó una buena impresión esta señora. Me parece una señora que tiene muy claras las cosas. No comparto yo su orientación socialdemócrata en impuestos y ese tipo de cosas, pero me parece que el PP tiene un flanco de centro izquierda o de centro en UPyD, y el PP tiene un flanco de centro nacional, con gente como Carlos Bustelo, que estuvo allí hablando y que forma parte de ese proyecto, que también le va a generar un problema de adhesión y de votos, sobre todo en una votación tan poco
relevante en la opinión de muchos españoles como son las europeas, que es una oportunidad para hacer un mensaje de castigo o de reconvención, ¿no? Entonces, no es lo mismo ir a unas elecciones en las que no hay más opción que unas elecciones donde hay 2 o 3 opciones, ¿no? Yo creo que eso va a ser un factor dinamizador de la vida política y, en cierto sentido, aunque yo insisto que creo que lo que tiene que hacer el PP es reformarse y mejorar, sin embargo, yo creo que estos 2 factores externos le van a empujar a reconsiderar su posición. Pero fíjese, usted me decía que defiende la necesidad de que el PP sea un gran partido de centro-derecha, nacional, liberal, que no comparte la visión socialdemócrata de los impuestos de la señora Rosa Díez, pero la realidad es que Mariano Rajoy y el señor Montoro han subido más de 40 impuestos en lo que va de legislatura, por encima ya no de lo que pudiera pedir UPyD o incluso el PSOE, sino por encima de lo que pudiera pedir Izquierda Unida, una coalición liderada por un partido comunista. Bueno, ahí usted me coge totalmente descolocado, porque realmente yo a eso no le doy crédito. O sea, me parece que es ya el despropósito absoluto, ¿no? Yo creo que en la política actual económica del gobierno hay un mal diagnóstico de la situación. El objetivo del déficit en sí mismo es como si usted tiene una infección y dice el objetivo es la fiebre. No, la fiebre no es el objetivo, la fiebre es el síntoma del problema. El problema es la infección. Entonces, ¿cuál es la infección que tenemos en España? Es el gasto excesivo y superfluo. No hablo de la enseñanza, de la educación, de las pensiones. Estoy hablando de lo que es superfluo, el gasto superfluo. Por ejemplo, ¿sabe usted que en Downing Street, que es una monarquía parlamentaria, el señor Cameron tiene 6 o 7 asesores, no tiene más? Nosotros en Moncloa tenemos 600. ¿Para qué queremos 600? Este es un modelo de república presidencialista tipo el Elíseo, ¿no? Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. España tiene 300.000 políticos que viven de la política, mientras que Alemania tiene 150.000 y tiene el doble de población. Aquí tenemos una enorme cantidad de fundaciones sostenidas por el Estado, de empresas públicas, municipales, autonómicas, estatales, etcétera. Tenemos un macroestado que realmente es donde hay que meter la reforma. La reforma no va tanto en reducir el déficit sobre la base de subirme mis impuestos, que lo que hace es eliminar la posibilidad de invertir, la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de consumir, sino está en el limitar el gasto superfluo. Y en esa estrategia yo no les veo, ni siquiera a los expertos de esto que han salido, ninguno habla del gasto. El gasto público español es absolutamente excesivo, no lo podemos permitir. Eso hay que darle una vuelta a las diputaciones, a toda la división territorial que tiene España. Y yo creo que a todo eso hay que hacer una reflexión profunda y meterse con ello, pero eso sí que es una urgencia. Tampoco creo yo que haya que hacer unas grandes reformas constitucionales, sino simplemente ver qué es lo que se puede racionalizar y reducir de gasto. Y ahí no veo yo iniciativas, ¿no? Y quería terminar con una pregunta que sé que a usted le interesa mucho el tema. De hecho, ya usted lo ha apuntado antes. Usted es presidente de la Fundación Hispano-Cubana desde hace años. Tenemos que decir, la Fundación Hispano-Cubana es una institución modesta, pero que ha sido clave en todo lo que es el activismo contra el castrismo en España, incluso también fuera de España. O sea, es uno de los nodos, podríamos decir, de la relación de la disidencia en el exilio con grupos de apoyo a los movimientos democráticos cubanos, no cubanos. Usted lo ha presidido, así que conoce muy bien el tema. Usted lo preside, conoce muy bien el tema. Me gustaría saber qué le parece la deriva que está tomando el gobierno de Mariano Rajoy, que a algunos nos parece que es un acercamiento hacia el régimen de Fidel Castro y de abandono de ciertas posturas que eran tradicionales en el Partido Popular, incluso habían sido defendidas por alguien que hoy se sienta al lado de Mariano Rajoy en la Moncloa, en la propia Moncloa. Pues mire, ha tocado usted un tema en el que soy muy sensible. La Fundación Hispano-Cubana se fundó en el año 96, ha sido un referente y sigue siéndolo. Yo estoy muy orgulloso de haber colaborado en ello. Ahí participó desde Mario Vargas Llosa a personalidades de todo tipo. También estuvo Alejo Vidal Cuadras, por cierto. Y Mario, estaba también Mascanosa, estaba Montaner. Realmente fue una iniciativa muy potente. Yo la he tratado de mantener en lo posible. Hemos tenido una reducción drástica debido a la crisis económica, y lo que vamos a hacer es pues reducir gastos. Hemos reducido del poco personal que teníamos, que eran 3 personas, pues se va a quedar probablemente en 1 o en 2, y
y probablemente tendremos que cambiar incluso de sede, que era una sede más barata, etcétera, pero vamos a mantener la posición porque nos parece importante mantener la institución, los apoyos que tiene y el nombre y la relevancia internacional, que la tiene en Estados Unidos, la tiene en Cuba y la tiene en toda Europa, ¿no? Dicho esto, eso es lo que es la evolución propia de la Fundación. Yo el otro día estuve en la reunión de la disidencia y del exilio que se hizo en Madrid y leí un breve comunicado. Yo brevemente le voy a leer parte porque le contesta esa pregunta. El texto que yo leí allí decía que no tenía yo nada que decir sobre el texto, que ellos iban a aprobar como cubanos y que yo, como no era cubano, respetaba lo que dijeron, no yo iba a participar en eso, pero sí iba a decir lo siguiente, ¿no? Y dije lo siguiente: un capital indudable del Partido Popular ha sido hasta el 12 una defensa inequívoca de los disidentes, del exilio democrático y de la causa de la libertad de Cuba. 2. Considero que el gobierno de Rajoy y Margallo está incumpliendo el programa electoral del PP, practicando lo contrario de lo manifestado insistentemente por el señor Moragas y don Teófilo de Luis en el Congreso de los Diputados desde 2004 hasta 2011. 3. La manifestación más clara de este incumplimiento es el apoyo del Gobierno de España a un acuerdo de cooperación de la UE con Cuba, contradiciendo la posición común europea sobre Cuba, tratando de sacar por la puerta de atrás lo mismo que intentó obtener sin éxito el ministro Moratinos. 4. El Gobierno Rajoy y de Margallo acumula varios desatinos, de rima con Moratino, sobre Cuba. El referido apoyo de un acuerdo con Cuba, la insolidaridad absoluta con la familia Payá, el mantenimiento de medidas cautelares del señor Carromero, el fin del apoyo a la disidencia, la reciente subvención de 80.000 euros a la Federación de Mujeres Cubanas, que es como la sección femenina de Fidel Castro. Solo en este mes de febrero, según el BOE, el gobierno de Rajoy ha concedido 500.000 euros a Cuba Solar. Es decir, estamos en crisis y tenemos un gasto que se da 500.000 euros a Cuba Solar, que es una empresa de Castro, y otros 740.000 a diversos proyectos oficiales de la isla, que expresan claramente un giro injustificado del gobierno español, ajeno a la tradición y el programa del PP, y que no se compadece con la situación real de cambio en la isla. 5. La Fundación Hispano-Cubana comunica a la opinión pública, y aprovecha esta oportunidad española, que muchos hispano-cubanos que votaron a Rajoy en las elecciones de 2011 se sienten engañados y nos han hecho llegar su intención de no votar en adelante al PP, mientras Margallo y Rajoy sigan con la misma política. Hay una auténtica desafección por parte de los hispano-cubanos, que nosotros tenemos 500.000 visitas a nuestra página web y tenemos una relación, hasta un mailing masivo. Nos han hecho llegar que no van a votar, ni en las europeas ni en las próximas, al señor Rajoy y al señor Margallo por este giro injustificado de una política hacia Cuba que es complaciente con el gobierno cubano y hostil o alejado de lo que es el sentimiento de la disidencia democrática y la oposición interna. Pero ¿cómo se explica este giro? Sorprendente, porque además usted decía las preguntas mantenidas por el señor Moragas. Claro, el señor Moragas es el director de gabinete del presidente del gobierno. Esa pregunta yo también me la hago, la tienen que responder ellos. Yo lo único que veo es que hasta el final del año 11 el PP mantenía una política inaugurada por mí y por el señor Aznar en el año 90 de apoyo inequívoco a la causa de la libertad y a la disidencia, y una relación más o menos distante y fría con la dictadura, bien en la oposición, bien en el gobierno, y sin embargo aquí vemos al señor Margallo y al señor Rajoy con una posición complaciente, sumisa, sometida, aceptando una sentencia de un régimen dictatorial como es el cubano con el señor Carromero, cuando fue aquí una farsa absoluta, con 2 muertes que requieren una investigación internacional porque tendrá que hacerse una autopsia, tendrá que tener acceso a las pruebas, pero es que no ha habido forma de hacer nada, ni una cosa ni la otra. En consecuencia, yo creo que ese desapego que tienen los hispano-cubanos hacia el PP para mí es una cosa muy dolorosa, porque he trabajado durante la friolera de 24 años en favor de la causa cubana, de los hispano-cubanos que votaban al PP, y ahora me dicen que si te he visto no me acuerdo, que estarán muy indignados con nosotros, ¿no? Pues bueno, pues con este mensaje a ver si retoma usted. Nos conocemos la Fundación Hispano-Cubana, claramente, donde he ido muy habitualmente, así que el compromiso también es conocido. Así que nada, esperemos que retome algún día el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, la línea de firmeza frente al castrismo, y solo nos resta pues agradecerle que haya venido a Periodista Digital a hablarnos de su partido y del gobierno que apoya en su partido. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias.